Ok, cuando llegamos a esta etapa de requerimientos de UI, ya empezamos a definir de manera más clara y concreta los elementos que vamos a entrar a considerar. Entonces, allí que vamos a encontrar, entre otros elementos. Primero, por eso les decía que hay mucha relación con el SRS. Primero, el alcance, o sea, cuál es el objetivo de este documento. Esto es un nuevo documento que va a acompañar. Ya hablamos, ya hablaremos más adelante del piso que tiene esto, porque como les dije, hay una norma detrás del tema, un estándar. ¿Cuál es el alcance? El alcance de este documento. Al igual que lo hicieron con el CRS, describir claramente cuál es el sistema, qué es lo que estamos diseñando, qué es lo que vamos a diseñar. Ojo, esto es para la interfaz del usuario, entonces ya empezamos a ver el tema de la interfaz de usuario de manera general. Segundo, ya empezamos a detallar cada una de nuestras interfaces de usuario. Las interfaces son los momentos que tenemos, en nuestro caso los views, las pantallazos, digámoslo así, los layers, los layouts que vamos a tener para mostrarle al usuario, con los que va a interactuar el usuario, desde uno inicial, que seguramente va a ser uno de validación, de logueo, los de registro, los de consulta. Cada uno de los elementos que tengamos en esa interfaz vamos a tener que documentarlos, pero estos, y aquí viene lo interesante, estas interfaces deben estar pegadas de la mano, tienen que tener una relación o una cercanía con los requerimientos funcionales que definimos en el SRS. O sea, claro, cada requerimiento funcional en el tema del software dice, nosotros vamos a generar esta función, pues debería haber una interfaz de usuario que la, digamos así, que la valide, que la sopese, que la soporte, ¿ya? Porque pues finalmente las funcionalidades las vamos a hacer a través de una plataforma, de una aplicación. Entonces, para que lo tengan en cuenta, debe haber una relación directa. Lo que ustedes colocan en el CRS debe verse reflejada en este documento, porque tendría que tener o requeriría una interfaz de usuario. Puede ser que a través de una interfaz de usuario puedo dar respuesta a 2 o 3 requerimientos, pues ya depende del diseño que ustedes definan. ¿Ya? Ustedes lo podrán observar, por ejemplo, en plataformas como Facebook, donde en el mismo elemento pues el usuario puede postear, dar un me gusta, realizar diferentes acciones. Entonces puede ser que eso responda a diferentes requerimientos funcionales que yo haya definido en el SRS. ¿Listo? Entonces, no necesariamente una interfaz corresponde una, pero sí hay mucha relación entre ellos dos, y cada requerimiento funcional debe verse reflejado acá en interfaces de usuario. Esa interfaz de usuario que debe tener un identificador, y ese identificador recomiendo se conecte con el CRS, o sea, que no tenga el mismo nombre, pero que fácilmente uno pueda deducir a qué requerimiento está haciendo referencia a esta interfaz de usuario. Ustedes allá, cuando documentaron los requerimientos, seguramente le colocaron un nombre, un identificador, pues ese identificador deberían arrastrarlo hacia este mundo. También cada interfaz debe tener una descripción, ¿no? ¿De qué se trata? Ya vamos a ver un detalle ahorita con el tema de interfaz de usuario, de qué se trata esa interfaz, para qué la estamos armando, qué da respuesta. Aquí también podemos volver a entrar en el tema a cuál de los requerimientos funcionales estamos dando respuesta. ¿Qué tan prioritaria es la construcción de esta interfaz? O sea, ¿qué tan importante es para el sistema que estamos construyendo esta interfaz de usuario? ¿Cómo esta interfaz de usuario me va a permitir funcionar, y qué tan alta, media o baja es la importancia de esto frente al sistema? También las interfaces de usuario, cuando empezamos en el tema de navegabilidad, que lo vamos a tocar más adelante, pues llegamos a una interfaz de usuario muchas veces proveniente de otra interfaz de usuario. Entonces seguramente llegamos al dashboard, a la página principal del administrador, pues después de una página de logueo. Entonces yo puedo colocar aquí la dependencia, pero la dependencia debe darse desde el nombre del identificador, o sea, en la dependencia que debe aparecer el nombre del identificador de la otra interfaz de usuario de la cual depende esta. ¿Listo? A partir de allí ya tengo que calcular cuáles son los riesgos. Ya, ¿los riesgos de qué? Pues a la hora de manipular nuestra interfaz, puede ser que hayan unos riesgos de uso. Analizar cuáles son los elementos que pueden hacer que el usuario tome malas decisiones, que
genere ciertos problemas que se pueden generar allí. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, muchas veces creo que han tratado de salirse, están registrando en un formulario datos y tratan de salirse de la página y la página les informa, la aplicación les informa, oiga, ¿está seguro que se quiere salir porque está llenando un formulario y no has terminado? Cuando estoy haciendo eso, eso es porque evaluaron el riesgo de que el usuario abandonara la página accidentalmente sin haber llenado los datos. Entonces yo prevengo, esos son los riesgos que tengo que detectar acá para que cuando lleguen a la hora de programación esos riesgos sean tenidos en cuenta, ya para que sean programados o solapados o atacados de alguna manera, que sean mitigados, es el término adecuado. ¿Listo? Luego tendríamos el término de fuente, de dónde proviene la información que vamos a desplegar en este view, de dónde obtenemos los datos, desde dónde se están procesando los datos que estamos mostrando ahí, cuáles son las fuentes o las entradas que está recibiendo esta interfaz de usuario, de dónde vienen los datos que le están alimentando. Bien, entonces, razón fundamental. En la razón fundamental que vamos a colocar, vamos a tener en cuenta cuáles son los elementos informativos que vamos a estar reportando a través de la aplicación. Recuerden que uno de los principios que vimos en la etapa de diseño es que debemos tener siempre informados a nuestros usuarios. Pues hombre, ¿cómo los tenemos? Bueno, no fue tanto hay que hacer la aclaración que no fue tanto en el design thinking, sino en la heurística. Cuando vimos la heurística vimos el tema de visibilidad, y en la visibilidad hay que tener siempre en la razón fundamental, es decir, cuáles son los elementos que siempre debo tener informado al usuario, cuáles son los acontecimientos que el usuario debe estar pendiente para que su estadía en esa interfaz sea lo suficientemente interesante. Y finalmente, si tenemos algunos atributos adicionales, es en este apartado donde tendremos que tener en cuenta, por ejemplo, consideraciones externas, normas que hay que tener en cuenta a la hora de realizar esta interfaz. Por ejemplo, un tema de accesibilidad o un tema de manejo de colores por las características que tenga la organización, si tiene un manual de manejo de identidad, por ejemplo, todos los elementos que afecten a la interfaz, que puedan generar que la interfaz tenga algunas consideraciones especiales, deben ir aquí. Si hay una norma que cuando recojan esos datos tienes que informar al usuario, por ejemplo, que el tratamiento de los datos que se va a dar allí, porque nos está entregando unos datos personales y eso cae dentro de la normativa de tratamiento de datos, pues esos atributos adicionales deben estar acá referenciados para que el programador sepa algunas funcionalidades, los desarrolladores tengan en cuenta que algunas funcionalidades hay que tener en cuenta para poder desplegar cierto tipo de información o uso de colores o comportamientos. Cualquier cantidad de situaciones deben estar en los atributos adicionales referenciadas, normas y demás situaciones. Como en el caso de los SRS, hay que tener en cuenta las siglas que hemos utilizado en todas las interfaces. Este es el documento general, el alcance es general, luego viene en el detalle cada una de las interfaces, o sea que vamos a tener muchas interfaces. Al final vamos a colocar las siglas que hemos utilizado seguramente a la hora de generar nuestro documento. Estas siglas deberían estar conectadas con las que vienen en el documento SRS, que ya habíamos definido, porque ustedes allá tienen unas siglas también, unas abreviaturas, unos significados que le dimos a conocer al cliente, que le dimos a conocer al usuario de este documento para clarificar. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si estamos hablando en el documento de Scrum, vamos a hablar algo de Scrum o tenemos que utilizar Scrum, pues el lector, recuerden que el cliente no sabe qué es Scrum, entonces aquí debería yo darle un acercamiento a lo que es Scrum. Pero también si hay algo particular, una sigla que utiliza el cliente o que tiene en consideración el cliente, por ejemplo, que sea de la DIAN, entonces yo qué sé, algo así como IVA, entonces yo quiero aquí colocar qué es el IVA para que el desarrollador tenga claro que el IVA es el impuesto al valor agregado. Entonces ese tipo
Ese tipo de situaciones, ese tipo de definiciones que seguramente no conocen o los desarrolladores o el cliente debe estar aquí, pero esto no viene de gratis acá, sino que recuerden que seguramente en el SRS ustedes ya lo incluyeron cuando definieron cada uno de los requerimientos. Entonces hay similitud entre estas siglas y las que encontramos en los requerimientos y deberían estar abrazadas de alguna manera con el SRS. Y finalmente, como en el SRS que les comenté anteriormente, pues deberíamos tener una tabla de contenido y esa tabla de contenido pues me va a reflejar para que fácilmente yo pueda navegar al interior de este documento, que me va a especificar lo que es la interfaz de usuario. Entonces, por cada interfaz de usuario que ustedes van a crear, por favor, deberán tenerla en cuenta a la hora de construir este documento, que es un solo documento, y cada interfaz de usuario debe estar dentro de este documento contenido. Nos vemos en el próximo video.